¿Es el constructor en entrenamiento una estafa para quitarte tus gemas o es la mejor inversión que puedas hacer en Clash of Clans? ¿Cómo se compara su costo en gemas con otras opciones para construir más rápido? ¿Y cuándo deberías usar al constructor en entrenamiento y cuándo deberías usar al duende constructor? ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Joe McDonald's y el día de hoy analizaremos y revisaremos todos los tips para usar bien al duende constructor y al aprendiz del constructor en tu aldea de Clash of Clans. Y es que con la llegada del constructor en entrenamiento y el duende constructor, Supercell ha introducido en el juego dos personajes que nos puedan ayudar a avanzar más rápido en nuestras aldeas. Sin embargo, ambos constructores funcionan a base de gemas, que es uno de los recursos más limitados en el juego, y es difícil saber en cuál de los dos debes invertir. Aparte de eso, también tenemos otros objetos mágicos como las pócimas de construcción o los libros que también nos aceleran. Así que la idea de este video es ver cuál es la mejor opción y cómo debes invertir tus gemas de la mejor manera para avanzar de la forma más eficiente en tu aldea. Y es que sí, anteriormente en el juego solo necesitaba las gemas principalmente para conseguir los 5 constructores normales, y para eso ibas a necesitar en total 3750 gemas, de las cuales pues ya comenzabas con 500 al iniciar una nueva cuenta, por lo que con solo ahorrar 3250 gemas ya ibas a conseguir estos 5 constructores básicos que hay en la aldea. Y después de eso las gemas prácticamente ya no tenían casi uso, las podías usar comprando skins, algunas pócimas de entrenamiento, libros o incluso algún nuevo equipo épico que no hubieras podido adquirir en alguno de los eventos. Sin embargo, con la llegada de estos dos constructores, las gemas cobran un nuevo sentido, ya que puedes avanzar muchísimo más rápido en tu aldea con este verde recurso si lo inviertes en alguno de estos dos personajes. Ahora, el problema es saber cuál es la mejor inversión para tus gemas a la hora de avanzar, así que en este video veremos cuál es la mejor forma de gastar tus gemas y algunos objetos mágicos para conseguir la máxima eficiencia de las valiosas gemas que tienes en tu aldea. Así que en ese orden de ideas, vamos a imaginar que el escenario donde tú eres un nuevo jugador de Clash of Clans, comenzarás con dos constructores y el mejor uso de las gemas inicialmente será para adquirir el tercer, cuarto y quinto constructor, pagando 500, 1000 y 2000 gemas respectivamente. Durante ese transcurso de tiempo, mientras llegas a Ayuntamiento 10, opcionalmente podrás ir haciendo las tareas en la aldea nocturna si deseas activar a Bob, el sexto constructor, pero eso ya es otra historia. Y si quieres saber cuáles son los pasos para obtener ese sexto constructor, puedes hacer clic en el video que te dejaré abajo en la descripción de este video. Una vez ya tengan estos 5 constructores básicos iniciales, tendrás acceso ocasional al duende constructor cuando este decida aparecer en el juego. El duende constructor viene por temporadas, a veces sí, a veces no. Por eso asociado a él viene este evento con los días por los que va a estar presente. Y por el otro lado, una vez llegues a Ayuntamiento 10, podrás adquirir, si lo deseas, el constructor en prácticas por 500 gemas. Y es aquí donde muchos me preguntarán, bueno Joe, por 500 gemas solo me va a ahorrar una hora por día, porque este constructor en nivel 1 pues solo lo puedo activar una vez cada 23 horas, mientras que con la misma cantidad de gemas puedo, por ejemplo, comprar prácticamente 2 pócimas de constructor, o con las mismas 500 gemas al duende constructor que me cobra 40 gemas por día, me voy a ahorrar 12 días y medio de construcción, lo que equivale a 300 horas de construcción. ¿Cuántas veces tendría que activar este constructor en entrenamiento una vez al día para recuperar mi inversión inicial de gemas por no haberlo invertido en los objetos mágicos o en el duende constructor? Este es básicamente el dilema de la primera comparación que vamos a hacer. ¿En qué momento recupero la inversión del costo en adquirir el constructor en entrenamiento en vez de usar ese mismo número de gemas en pócimas del constructor? Así que aquí les muestro este cuadro donde vemos en la primera columna el nivel del ayuntamiento necesario para cada nivel del constructor en entrenamiento. En la segunda columna está cada nivel del aprendiz del constructor con su costo total de gemas acumulado correspondiente para cada nivel, y lo vamos a comparar con el tiempo que nos ahorraríamos comprando pócimas de constructores con la misma cantidad de gemas, que es la primera opción que vamos a analizar en este video. Para este punto es importante saber que esta pócima no afecta al constructor en entrenamiento y que puedes comprar una de estas por 285 gemas. Así que ¿cuánto tiempo me ahorraría invirtiendo estas gemas en pócimas de construcción en vez de mejorar al constructor en entrenamiento? Aquí hay que tener en cuenta que la pócima de constructores te ahorra 9 horas por cada constructor que tengas, así que si tienes 6 constructores será más poderosa la pócima de constructores que si solo tuvieras 5. Como vemos aquí, vas a necesitar entre 78 a 128 activaciones o 78 a 128 días dependiendo del nivel de tu constructor en entrenamiento para ahorrarte el mismo tiempo de construcción si tienes 5 constructores, o de 94 a 153 activaciones o 94 a 153 días, como quieras verlo, lo que serían de 3 a 5 meses, para ahorrarte el mismo tiempo con el constructor en entrenamiento si tienes 6 constructores. Llama la atención en esta tabla que a medida que gastamos más gemas para subir de nivel el constructor en entrenamiento a mayor nivel, a medida que lo vamos subiendo de nivel, vamos a necesitar más activaciones para recuperar la inversión en gemas. Esto porque los niveles superiores del aprendiz constructor cuestan de a 1000 gemas cada uno, a diferencia de los primeros niveles que solo cuestan 500 gemas, así que se requieren más activaciones para que la inversión en gemas se termine de recuperar. Bien, ahora ustedes dirán,
ok, pero ¿qué hay del duende constructor? ¿Qué pasa si más bien invierto esas gemas en este verde amiguito? ¿Cuánto me demoro en recuperar mi inversión? Bien, aquí tenemos esta tabla, el tiempo total en días que nos ahorraríamos con el duende constructor con cada coste total de gemas asociado a cada nivel de constructor en entrenamiento. Así que en total, si miramos con las 6500 gemas necesarias para subirlo a nivel máximo, vas a necesitar 487 activaciones o 487 días sin fallar en ninguno, siempre conectándote a activarlo todos los días para recuperar tu inversión en tiempo con el constructor en entrenamiento a nivel máximo, si decides usar estas gemas mejorando el constructor en entrenamiento en vez de contratar los servicios del duende constructor. Hasta ahora parece entonces que este joven amigo que hasta los mocos se saca nos pide muchísimo tiempo para que recuperemos la inversión en gemas que hicimos. Así por ahora tal vez no parece muy bueno que digamos, pero aquí está la razón por la cual lo vas a amar. El problema es que estamos comparándolo con objetos mágicos y cosas que nos dan recompensas a corto plazo y que muchos de nosotros ya somos jugadores que llevamos mucho tiempo jugando. Sin embargo, Clash of Clans es un juego que toma años completar, bueno, de hecho nunca se completa, y para jugadores que apenas estén comenzando en este momento es una gran inversión y estoy seguro que a futuro seguramente agradecerán haberlo subido a nivel e invertirle. Esto porque puede que los primeros meses no avances tan rápido, pero te darás cuenta, así como vale la pena hacer el trabajo para sacar el sexto constructor, si lo hiciste, trabajar en este joven muchacho vale la pena, porque a diferencia de los objetos mágicos, este es permanente. Los otros objetos mágicos e incluso el duende constructor vienen y se van y se pierden, pero en Clash of Clans, así como en la vida real, siempre debes pensar en el beneficio a largo plazo y no en el beneficio inmediato, ya que este juego no es una carrera sino una maratón. Así que todo depende de cómo lo compares. Para mí, aparte de ayudarte a sacar tus héroes más rápido, que sería en mi opinión un gran uso de este joven aprendiz de constructor, es que puedes programar tu tiempo y acabar más rápido las mejoras que están a punto de terminarse y que van a completarse cuando tú ya no te puedas conectar. Piénsalo, tu próxima mejora va a completarse cuando estés dormido y un constructor va a quedar quieto en la mitad de la noche. Si lo ayudas con el constructor en entrenamiento, puedes completar esa mejora dentro de la ventana de tiempo que todavía puedes jugar y poner a ese constructor que queda libre a hacer otra mejora antes de irte a dormir o irte a trabajar y aprovechar mejor tus constructores. Compáralo también con gemear mejoras a las cuales les quedan pocas horas por completarse. Estoy seguro que a ti te ha tocado hacer gemeadas pequeñas porque necesitas un héroe antes de que termine la guerra o porque tienes afán de gastarte tu oro o elixir para no salir y defender lleno de recursos y que te puedan robar. Así que miremos ahora más bien cuánto te cuesta gemearte las últimas horas de una mejora. Por ejemplo, gemearte la última hora de alguna cosa son 20 gemas, las últimas 4 horas son 51 gemas y las últimas 8 horas son 93 gemas. Imagínate poderte gemear gratis cada día una mejora que vaya terminando en tu aldea. ¿Cuántas gemas te estarías ahorrando o te estarías ganando con este constructor en entrenamiento? Vas a estar ahorrándote y ganándote muchísimo, y después esas gemas que te ahorres vas a poderlas usar para comprar los equipos, los objetos, los skins o las activaciones del duende constructor si así lo quieres. Además, puedes ir comprando cada nivel del constructor en entrenamiento a medida que va subiendo el ayuntamiento. Obviamente será una ventaja increíble para las aldeas denigrantes porque rápidamente puedes tener donde invertir tus gemas de Sora y avanzar aún más rápido y completando esas mejoras pequeñas. Así que pienso que no debemos odiar a este muchacho. Bien, a continuación entonces te voy a mencionar los mejores usos que puedes darle a este constructor y cuándo debes usarlo a él y cuándo debes usar al duende constructor. Para mí, la principal indicación va a ser sacar los héroes más rápido, dado que como son mejoras relativamente cortas de 4 a 8 días, incluso menos en niveles más bajos, vas a poder sacar tus héroes más rápido y tenerlos despiertos para las guerras. Eso para mí es una ventaja increíble. El segundo uso, como ya les comenté, es cuadrar tu horario de las mejoras para que uses y termines las mejoras que están a punto de terminarse más rápido y puedas activar tus constructores en la ventana de tiempo en las que estás despierto. En principio, entre más corta sea una mejora, más vas a beneficiarte de usar el constructor en entrenamiento ayudando en esa construcción, porque vas a poder liberar más rápido tu constructor normal para hacer una segunda construcción. Así que yo trataría de priorizar cuando estoy mejorando trampas o cosas pequeñas para usar ahí el constructor en entrenamiento. Bien, ahora entonces seguramente algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, entonces nunca voy a usar el duende constructor. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cómo se debe manejar a este codicioso amigo por las gemas? Bien, la indicación que yo veo según todo este análisis es que tú debes primero ahorrar las gemas que necesites para mejorar al nivel máximo para tu nivel de ayuntamiento al constructor en entrenamiento, y las gemas que te sobren después de tener ese ahorro ya las puedes invertir como quieras, principalmente en el duende constructor o en algún objeto mágico que tú desees. Pero en mi concepto, la mejor manera de gastarse las gemas una vez ya tengas las del constructor en entrenamiento es invirtiéndolas con el duende constructor. Así que, por ejemplo, si eres ayuntamiento 9, ahórrate las 1000 gemas que vas a necesitar para subir el constructor en entrenamiento a nivel 2 apenas subas a ayuntamiento nivel 10, y una vez tengas esas 1000 gemas ahorradas, puedes gastarte lo que te sobre como quieras entre objetos mágicos, equipos o incluso el duende constructor. Una vez seas ayuntamiento 10, ahórrate primero las 1500 gemas que vas a necesitar para subirlo a nivel 4 cuando llegues en unos meses a ayuntamiento 11, y después de tener esas 1500 gemas ahí guardaditas ya puedes ir gastándolas en el duende constructor si deseas, o bueno, o cualquier otra cosa.
Luego, cuando seas ayuntamiento 11, ahórrate primero 2000 gemas que vas a necesitar para cuando subas tu ayuntamiento a ayuntamiento 12 antes de gastarlas en cualquier otra cosa, y así nivel tras nivel según como te muestro en este cuadro que estamos viendo aquí. Un tip importante es que cuando decidas usar el duende constructor es que tengas guardadas tantas pócimas de constructor como sean posibles para que las actives cuando tengas el duende constructor activado. De esa manera ganarás mucho más tiempo y aprovecharás aún mejor el efecto acelerador de esta pócima en tu aldea. Como conclusión, este constructor en entrenamiento es una herramienta enfocada en especial para los jugadores que juegan gratis sin meterle dinero y que quieren hacer una inversión a largo plazo con sus gemas para avanzar más rápido pensando a futuro, porque una vez hayas recuperado tu inversión de tiempo con gemas podrás tener una aceleración permanente y gratis por el resto de la vida de tu aldea, y esto te va a servir muchísimo para terminar más rápido esas construcciones que están por acabarse de construir, para sacar tus seres más rápido y para maximizar tu tiempo de la mejor forma. Yo personalmente voy a estar jugando Clash of Clans en más de un año, así que pienso que valdrá la pena hacer esta inversión y le podré dar buen uso a las gemas que me sobren. Recuerden, muchachos, código Joe en la tienda en cualquier juego de Supercell. Gracias por ver el video, like y suscribirse y chao chao.